Son ya las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Continúan en la sintonía de radio. Esto es La Mañana de Federico y hasta ahora queremos saludar, dar los buenos días a todos aquellos que se incorporan a nuestra sintonía. Les estamos contando toda la información desde las 6 en punto de la mañana y vamos a continuar acompañándoles hasta las 12 del mediodía, como siempre, a partir de las 10, con todos ustedes, Isabel González. Vamos, si les parece, primero con el tiempo que nos trae como todos los días Iberdrola, porque comienza a hacer más frío ya este fin de semana. Hablan los expertos de una bajada de hasta incluso 10 grados en las temperaturas, así que tendremos que disfrutar de lo escasito que nos queda de este otoño tan agradable. Hoy en todo el país prácticamente estarán los cielos nublados y además con nieblas en algunas zonas de Castilla y León. Las heladas comienzan a aparecer también, aunque eso sí son débiles en toda la zona de montaña de la cordillera cantábrica, y el viento va a soplar fuerte de levante en el estrecho. En Madrid a esta hora estamos a 5 grados, hoy vamos a llegar a una máxima que podría rondar los 20, la máxima de las máximas en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados, muy agradable también, y la mínima, el pelotón del pasmo, hoy lo encabeza Teruel, con 1 grado bajo cero. Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Dentro de 30 minutos comenzará nuestra tertulia. Hoy nos acompañarán aquí en el estudio Eduardo Inda, Francisco Maruenda y Germán Terz. Y también a partir de esa hora tendremos ocasión de hablar con la delegada del Gobierno en Madrid, con Concepción Dancausa, que nos va a contar, aparte de ese dispositivo de seguridad que se está preparando para el partido Madrid-Barça de este fin de semana, también nos hablará de las últimas actuaciones policiales que se han desarrollado en Madrid y de esa vigilancia que se está extremando debido a la situación que se está viviendo en las grandes ciudades y en buena parte de Europa tras los atentados de París. Ha amanecido ya en la capital gala, en el 6º día tras los atentados del viernes. Está a punto de concluir una noche más, ya ha concluido, de hecho, una noche más. Y como viene narrando Gabriel Albiac en las páginas de ABC, ahora lo más impactante en Francia, lo más impactante en las calles de París es quizá ese silencio, esa ausencia de ciudadanos en determinadas líneas del metro. Hoy narra Gabriel en las páginas de este diario, cómo es su visita a Saint-Denis después de la operación policial de ayer y cómo impacta prácticamente la ausencia de ciudadanos en las calles y cómo las personas atrincheradas todavía en sus domicilios en Saint-Denis se asoman de vez en cuando a una ventana retirando las cortinas de su casa, viendo si está sucediendo algo en la calle en ese momento. Ayer nos hablaba Gabriel Albiac en directo desde París, lo impactante del sentimiento galo, del sentimiento francés de unidad en estas jornadas, y hoy la verdad es que a uno le dan escalofríos al leer su crónica y el ver que la gente prácticamente en determinados distritos de la capital se ha retirado de las calles. Hablábamos también ayer con él de ese sentimiento de unidad nacional y no sé si era Alberto Artero quien le preguntaba a Gabriel sobre las posibles fricciones entre los diferentes partidos en Francia. Nos decía Gabriel que eso todavía no se estaba viendo, pero ya ayer comenzó a haber una diferencia de opinión, y en cierta medida también es lo que está sucediendo en España, al hablar de lo que es la política antiterrorista, la política antiyihadista que se ha desarrollado en el caso de Francia por parte de Hollande en los últimos años y en el caso de España por parte de Mariano Rajoy también en los últimos años. Nicolas Sarkozy acusaba ayer a François Hollande de no haber hecho nada en los últimos 10 meses. Y ayer François Hollande, ante los suyos, ante los alcaldes, al que les pedía extremar las precauciones, anunciaba nuevas medidas antiterroristas. Medidas todas ellas bienvenidas, pero que para Sarkozy llegan tarde. Por ejemplo, ante esa asamblea de alcaldes, Hollande proponía, entre otras cosas, la prolongación de ese estado de emergencia, la aceleración de los registros policiales, también de los procedimientos judiciales y el control también de los medios de información. Estas acciones nos confirman una vez más que estamos en guerra. Una guerra contra un terrorismo que él mismo ha decidido traernos la guerra.
Insiste mucho François Hollande en pronunciar esa palabra maldita para muchos durante muchos años, guerra, y en dejar claro que Francia está en guerra contra el terrorismo. Bueno, al menos se está corrigiendo determinados modos, determinados usos y costumbres que se han desarrollado y que se tenían por costumbre en Francia o en España en los últimos años, y que incluso se tenía temor en pronunciar determinadas palabras, como es la palabra guerra. Se está en guerra en contra del terrorismo, y aquí en nuestro país pues parece que todavía los políticos tienen cierto temor a pronunciarla, a manifestar su opinión o a manifestar sus planes abiertamente después de volver otra vez a dejar en evidencia a los terroristas cuál es la amenaza real que ahora mismo tenemos todos en la nuca, ¿no? Mientras tanto, se refuerza la seguridad en los países europeos. En nuestro país, más en concreto en las grandes ciudades como por ejemplo Madrid o Barcelona, se están produciendo determinadas actuaciones como consecuencia de falsas alarmas en determinados puntos del centro. Ayer, por ejemplo, la plaza de Callao en Madrid tuvo que ser acordonada durante unas cuantas horas porque hubo un aviso, una alarma falsa, una falsa alarma, pero bueno, hasta allí se tuvieron que desplazar varias unidades de la policía, acordonar toda la zona y comprobar que realmente no pasaba nada. Todas las miradas se centran ahora en ese Madrid-Barça del fin de semana. Más de 1.000 policías, 1.500 policías y otros tantos agentes de seguridad privada van a hacer de este encuentro el más seguro de los últimos tiempos. El estadio, al que acudirán más de 80.000 personas, va a estar controlado con hasta 3 cordones de seguridad. La recomendación hasta ahora, por supuesto, el acudir con muchísimo tiempo al estadio, porque los registros van a ser minuciosos e individuales. Francisco Martínez es el secretario de Estado de Seguridad. Puedo decir que la convergencia de esta calificación del partido como de alto riesgo, con una circunstancia que ustedes conocen bien, y es que estamos en el nivel de alerta antiterrorista 4, reforzado como consecuencia de la decisión adoptada el pasado sábado por el Consejo de Seguridad Nacional, se ha presentado un dispositivo de seguridad intensivo para garantizar la absoluta normalidad en la celebración del encuentro deportivo. Y mientras tanto, otra ronda de conversaciones para Mariano Rajoy, y ya van 2 después de la motivada tras la declaración de independencia de Cataluña. Y como les decía, a las 7 en punto de la mañana da la sensación de que Rajoy de alguna manera está rectificando toda su política de los últimos 4 años, porque precisamente si una de las críticas que se ha hecho a Mariano Rajoy era precisamente el no mantener un diálogo abierto, directo con el resto de formaciones políticas y luego trasladar eso a los medios de comunicación. Bueno, pues en estos últimos días, en estas últimas semanas, ya lleva 2 rondas con sus principales interlocutores políticos. Y luego, por otro lado, da la sensación también de que quiere potenciar esa faceta de hombre de Estado que ahora tanto se reclama, ¿no? Ese liderazgo del hombre de Estado que ahora reclaman las sociedades occidentales ante esta amenaza mundial del terrorismo yihadista. El caso es que muchos quieren ver en estas últimas actuaciones de estos últimos días antes de las elecciones del 20 de diciembre una última oportunidad para Mariano Rajoy, al que hace tan solo 2 meses prácticamente todo el mundo, incluidas muchísimas de las encuestas, le daban ya por derrocado. Pero esa actuación de Mariano Rajoy comienza a observarse desde otro punto de vista por parte de sus interlocutores políticos, que están viendo que a lo mejor el presidente del gobierno les está levantando la merienda. Bueno, ayer ya Pedro Sánchez empezó a criticar la labor y la actuación del presidente del gobierno en los últimos años, y también el líder de Ciudadanos daba un pasito adelante y decía, oye, que yo también estoy a favor de una intervención militar terrestre si es necesario en Siria. De Pablo Iglesias no vamos a hablar nada, porque ayer pedía reunión con Rajoy, le llamó y estaba el hombre encantado, pero uno de los suyos, Miguel Urbán, que es eurodiputado, es decir, es un señor que representa a España en el Parlamento de Bruselas, decía lo siguiente sobre por qué se inmolaban los terroristas en operaciones como por ejemplo la de ayer en Saint-Denis, después de que esa mujer se hiciese explotar el cinturón cargado de explosivos que llevaba en su cintura. Escuchen lo que decía el eurodiputado de Podemos. Hay que dar salidas justas, laborales, a muchísima gente que aquí no tiene ninguna salida. Y yo creo que son elementos estructurales en donde hemos fallado, no solo en la seguridad, no solo en las agencias de información, se ha fallado también en estructurar a mucha gente que no ve otra salida que inmolarse en un sitio.
Vamos, que la gente que no se encuentra integrada en una sociedad, porque por ejemplo no tiene trabajo, porque está en el paro, la salida que tiene es inmolarse. Bueno, pues sí, si todos los parados, por ejemplo, o todas las personas que no se sienten que forman parte de una sociedad les dice por inmolarse, tendríamos un problema tremendo, ¿no? Más que el que ya tenemos encima. En fin, esta es la declaración, la reflexión que hace el eurodiputado de Podemos en un día en el que nos hemos salvado de tener que escuchar de nuevo a la alcaldesa de la capital, a la alcaldesa de Madrid, que de momento no ha hablado. Bueno, con Maite Loureiro y con Sara Sanz vamos a iniciar el repaso por las noticias que nos deja el día, precisamente iniciando la información en esa ronda de conversaciones, nueva ronda de conversaciones que protagoniza el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que en los próximos días va a extender a otros protagonistas políticos en nuestro país. Vamos con ello. Mariano Rajoy se ha puesto en contacto con el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos para consensuar una actuación conjunta contra el Estado Islámico. El resto de fuerzas políticas quieren colaborar, pero comienzan a observarse diferencias en los discursos. Mientras Albert Rivera no descarta una intervención militar terrestre en Siria, Pablo Iglesias compara al líder de Ciudadanos con José María Aznar y Pedro Sánchez, a su vez, arremete contra el cabeza de lista de Podemos, consciente de los votos que puede restar a su formación. Y también le he trasladado, en este sentido, al presidente Rajoy el apoyo de Ciudadanos para la firma de ese acuerdo antiyihadista y también si tienen que tomar medidas coordinadas en el marco de la OTAN, dentro de las resoluciones de la ONU, para cualquier actuación que tenga que llevar España en los próximos meses. Necesitamos política y necesitamos políticos que estén a la altura, que entiendan que frente al terror no puede haber divisiones. Ante la barbarie no cabe el partidismo. Cuando escucho a Albert Rivera decir que hay que mandar tropas a Siria, pues me da la impresión de que vuelve el discurso de Aznar y vuelve el discurso de George Bush. Eso no me parece una solución, me parece una imprudencia y sobre todo un fracaso constatado. Pero insisto, no se trata tanto de etiquetas, sino de que nos reunamos de una vez. Y nosotros llevamos diciendo desde hace 3 días que es importante reunirnos ya. Bueno, pues esta es la declaración que hacía Pablo Iglesias, pero como verán ustedes, hay una diferencia en el tono de las declaraciones de cada uno de los personajes políticos si las comparamos con las primeras que se hicieron después de los atentados del pasado viernes. Y es que el 20 de diciembre hay elecciones en España, hay elecciones en nuestro país, y ahora en lo que se está también es en la necesidad de evitar, o al menos eso es lo que están buscando desde Moncloa y desde el Partido Popular, un nuevo no a la guerra. Hay informaciones que apuntan a la posibilidad de que Podemos ya esté trabajando y ya esté preparando una manifestación en la calle con el no a la guerra. Lo recordarán todos ustedes. Bueno, pues es lo que trata de evitar Mariano Rajoy y es por ahí por donde podría venir el choque entre los diferentes partidos políticos en los próximos días. Ayer el rey Felipe VI hablaba de unidad, de la unidad en Francia y de lo necesario que sería mantener esa unidad en nuestro país. La República Francesa, el pueblo francés, ha reaccionado de forma ejemplar al terrible ataque terrorista del pasado viernes. Ha reaccionado con un mensaje de unión nacional en torno a valores que todos compartimos. España desea que ese mensaje de unión sea también el nuestro, sea también un mensaje europeo y un mensaje por los valores humanos universales. El problema es que en España probablemente esos valores de los que habla el rey no todos los compartimos y la muestra de ello la tenemos en Cataluña. En cualquier caso, hoy de lo que se habla en España es de seguridad y sobre todo se está poniendo el foco en ese partido que va a enfrentar al Madrid y al Barcelona este fin de semana en el Santiago Bernabéu. Hoy se reúne la Comisión de Evaluación de la Amenaza Terrorista para reconfirmar pues las medidas de seguridad de cara a ese partido del sábado. Esta tarde se va a concretar las medidas en la delegación del Gobierno. Se redoblarán los esfuerzos y la presencia policial, tanto de agentes del orden como de vigilancia privada, pero se pide tranquilidad a todos los ciudadanos. La recomendación para todos aquellos que acudan al estadio, ir con tiempo porque los registros serán minuciosos. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior. Evidentemente somos bien conscientes de que la seguridad absoluta no existe y que el riesgo cero no existe. No quiero decir con eso, por tanto, en absoluto, que estemos exentos de amenaza y que no se pueda producir, evidentemente, otro atentado en cualquier momento.
Bien, mientras tanto, las investigaciones continúan en Francia. Después de la operación policial y militar ayer en Saint-Denis, tenían previsto atentar los terroristas que allí se encontraban contra el distrito financiero en París, y lo iban a hacer de manera inminente, probablemente hoy mismo. La Fiscalía francesa reconoce que tanto el cabecilla como el cerebro de los atentados, es decir, las dos personas que idearon los atentados del pasado viernes, no están entre las personas que allí se localizaron. Los terroristas del barrio parisino de Saint-Denis tenían previsto atentar hoy mismo en el barrio de la Défense y en el aeropuerto Charles de Gaulle. A última hora de la noche, la policía francesa realizó 2 detonaciones controladas en el interior de la vivienda. La Fiscalía gala reconoce que ni el cabecilla ni el cerebro de los atentados está entre los 8 detenidos ni entre los 2 terroristas abatidos. François Molin es el fiscal encargado de la investigación de los atentados. La operación que hemos llevado a cabo ha supuesto un progreso considerable. Un nuevo equipo de terroristas ha sido neutralizado y todo hace pensar que, a la vista del armamento, de la estructura organizativa y de su determinación, este comando iba a pasar a la acción. La mujer que hizo detonar su cinturón de explosivos, prima del cerebro de los atentados, ha hecho virar las investigaciones hacia el peso que está adquiriendo la mujer en la yihad, que aunque no puedan utilizar armas, son utilizadas para atentados suicidas. David Cameron pedirá hoy permiso a su Parlamento para bombardear Siria, mientras Suecia, que por primera vez ha elevado su nivel de amenaza terrorista al máximo, ya ha cerrado las fronteras. Bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo en Cataluña? Hoy hay un interesantísimo informe de Pablo Planas en libertadigital.com donde se habla del aumento de la construcción de mezquitas en Cataluña. En los últimos meses se ha pasado de 60 mezquitas a 80. Pero lo más importante de todo ello, aparte del incremento de este número de mezquitas, es la reacción del máximo responsable de los Mossos d'Esquadra, que no ve en ese aumento de construcción de mezquitas una amenaza. La amenaza, el foco, lo quieren establecer en otros puntos, como por ejemplo las escuelas. Según publica Pablo Planas en Libertad Digital, Cataluña ha construido 20 mezquitas en solo un año y ya tiene 80. Desde Cataluña han partido hasta 33 terroristas para luchar con el Estado Islámico, y las autoridades han frustrado un intento de atentado. Sin embargo, el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, dice que el aumento de yihadistas no tiene que ver con la proliferación de mezquitas, sino con su captación en Internet. Le escuchamos en Cada una de las personas que hemos detenido nosotros en la treintena de operaciones que hemos efectuado no se han radicalizado a través de entornos o de mezquitas salafistas. De haber-se radicalitzat en un entorn salafista, de una mezquita salafista. ¿Y dónde eran? Se han radicalizado a través de Internet. A través de Internet. Bueno, pues este señor no debió escuchar el otro día la declaración sorprendente también por otro lado, del responsable de Interior galo, en donde decía que se iba a actuar directamente contra las mezquitas del odio. Aquí en esta mesa hablábamos, bueno, y es que estas mezquitas las tienen localizadas, por supuesto que las tienen localizadas y las tienen, creemos que controladas, pero escuchando al responsable de los Mossos d'Esquadra, uno, la verdad es que se lleva las manos a la cabeza. O sea, esto no es peligroso. El aumento, el incremento que estamos contándoles de la construcción de mezquitas no es una fuente, no es un foco de odio, no es un foco de posibles terroristas. Bueno, en Francia las están cerrando ya después de los atentados del pasado viernes. Aquí nos centramos en Internet, que es como, bueno, decir, nos centramos en la nada, y en las escuelas que están ubicadas en determinados barrios. Bueno, y además en esa situación interina de todo el gobierno catalán, que no sabemos hasta cuándo va a aguantar, y en donde entendemos que la actuación es muy, pero que muy limitada. Ayer, por cierto, hubo una reunión de la Esquerra que ha estado muy silenciosa en las últimas semanas. A Oriol Junqueras se le ha visto, pero no se le ha escuchado. Y bueno, los que han estado siguiendo los encuentros dicen que lo que se habló en el interior de esa reunión, en donde se llegó a decir que había que dejar caer a Mas sí o sí, no tiene absolutamente nada que ver con lo que luego expuso el líder de la Esquerra delante de los micrófonos en rueda de prensa. Escuchen lo que dijo Oriol Junqueras. Junqueras ha reunido durante 3 horas a la ejecutiva de Esquerra para definir su postura ante el bloqueo en Cataluña. Según cuenta Pablo Planas en Libertad Digital, en el encuentro se escucharon voces que pedían dejar caer a Artur Mas, a pesar de que en rueda de prensa el mensaje fue distinto. Junqueras es optimista ante un acuerdo con las CUP para investir a Mas, un escenario preferible a la propuesta de Homs de negociar con el gobierno unas nuevas elecciones, dice, serían un fraude. Mas, por su parte, no espera soluciones mágicas. Esperamos un acuerdo que creemos que no solo es necesario, sino que es imprescindible, y que no solo es posible, sino que consideramos probable.
probable porque cada una de las partes ha hecho propuestas que la contraparte ha considerado positivas y, por tanto, nos sentimos obligados a llenarlas de contenido para facilitar dicho acuerdo. La situación es muy compleja. La situación es muy compleja, se ha de reconocer, pero porque como es muy compleja no podemos esperar soluciones mágicas. Pero ya digo que habrá soluciones y hay mucha gente trabajando para que estas soluciones sean razonables, equilibradas y sirva un poco para todo el país. Doncs bé, això val també una mica pel país. Mientras conocemos nuevos datos sobre la corrupción en Cataluña, el tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, se reincorpora a su puesto después de pasar 21 días en prisión, imputado por el caso del 3%. El partido asegura que mantiene toda la confianza en él pese a su estancia durante 3 semanas en un módulo especial para condenados por corrupción. Al mismo tiempo, se ha conocido que el riesgo político y económico en Cataluña se ha disparado hasta un 20% en el último año, según denuncia Sociedad Civil Catalana. La asociación asegura que Madrid solo roba las inversiones que ahuyentan los separatistas. Ferran Brunet, vocal de la organización, dice en Es Radio que el porcentaje va a crecer con la inestabilidad de las últimas semanas. ¿A quién favorece? Pues favorece simplemente a los partidos independentistas que se han creído efectivamente que la crisis económica y la producida por el propio desafío se podía superar en un caso de independencia. Y es lo contrario. En un caso de independencia, tu principal mercado, el principal mercado de Cataluña, que es el resto de España, se te cae. A las 8:21 de la mañana, a las 7:21 en las Islas Canarias, les contamos de forma más breve otras noticias que nos deja el día. Continúa la polémica tras la denuncia de un agente de movilidad de Madrid que asegura que el inspector jefe de la Policía Municipal, Francisco Caletrio, intentó utilizar su cargo para evitar que le multasen. La concejal de movilidad, Inés Sabanés, y César Francisco, del Sindicato de Agentes de Movilidad CEM, en Es Radio se pronunciaban sobre este asunto. Ni ser el jefe de la Policía Municipal ni no te exime del cumplimiento de las normas. No creo que esa sea la actitud de dirigirse a un compañero que está en la calle, por el menosprecio que supone de cara al resto de los conciudadanos y conductores, pudiendo provocar en ese momento una alteración innecesaria hacia la imagen del propio agente. Según publica OK Diario, Alfredo Pérez Rubalcaba alertó a un empresario de que se apartara de una operación urbanística que estaba siendo investigada por la UDEF. Los hechos sucedieron cuando era ministro del Interior y utilizó como intermediario a uno de los herederos del grupo Prisa, Guillermo Polanco. El fiscal del Tribunal Supremo pide que el caso de Rodrigo Rato no lo investigue la Audiencia Nacional y que siga instruyéndose en el juzgado número 31 de Madrid. Según publica el diario El Mundo, Rato siguió defraudando a Hacienda después de su detención al no declarar el IRPF de sus retribuciones. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presenta esta mañana las listas del PP al Congreso por Madrid. Se cae a última hora la exatleta Marta Domínguez después de que se adelantase la sentencia por un caso de dopaje y que podría darse a conocer en plena campaña electoral. Le va a sustituir la veterana Beatriz Salmones. Un bebé muerto en Cuenca eleva a 3 el número de fallecidos por tosferina desde septiembre. Al menos 10 comunidades autónomas obvian la recomendación hecha por el Ministerio de Sanidad de vacunar a las embarazadas. El ministro Alfonso Alonso anuncia la compra de nuevas vacunas. Estamos acumulando dosis para tener garantía de que disponemos de stock para inmunizar a la población. En ese sentido quiero lanzar un mensaje de tranquilidad de que nosotros vamos reponiendo nuestro stock a pesar de las dificultades del mercado y que vamos a garantizar que la vacuna llegue a todo el mundo. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez participarán en el programa En la tuya o en la mía que presenta Bertín Osborne. Así lo ha confirmado Televisión Española, que también ha anunciado que la entrevista al presidente del Gobierno se emitirá el 2 de diciembre, una semana después de la del líder de los socialistas, que será el próximo miércoles. Bueno, y del debate de momento no se sabe nada. Aquí no se sabe nada del debate de los candidatos de cara al 20 de diciembre. Ahora, eso sí, ahora van a pasar todos por la casa de Bertín Osborne. Después de pasar por el hormiguero, ahora lo que toca es ir al programa de Bertín Osborne, al que, por cierto, en el pasado recibió numerosas críticas porque, claro, está arrasando y está batiendo récords de audiencia. Bueno, pues nada, allí los veremos, a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez. En el debate no lo sabemos. Los siguientes me imagino que serán Albert Rivera y Pablo Iglesias, porque, claro, si va a ir Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, pues los siguientes son el líder de Ciudadanos y el de Podemos. En fin, sería interesante ver a Pablo Iglesias en la casa de Bertín Osborne, a ver cómo se manejan esas dimensiones después de ver su casa. Bueno, recomendaciones, Sara, como siempre hasta ahora, de Iberia, ¿verdad? ¿A dónde nos llevas hoy? Sí, porque el tiempo es oro e Iberia es la segunda compañía más puntual del mundo. Y no lo digo yo que conste, sino que lo dice Flystat, la consultora internacional líder en información de vuelos, servicios y aplicaciones de la industria de los viajes. En el mes de septiembre, Iberia operó más de 16.200
200 vuelos con una puntualidad media superior al 91%. Bueno, y la puntualidad es muy, pero que muy importante. Puntualidad también, Maite, para nuestros oyentes, que eso sí, seguro a partir de las 9:30 les vamos a escuchar. ¿Cómo pueden hacer llegar sus llamadas y sus comentarios? Y como siempre están ahí dejándonos sus comentarios en el 91 409 0503, 91 409 0503. También nos pueden escribir en Twitter, @eslamanana_de_fjl, o enviarnos un email a la dirección eslamanana@esradio.fm. El ganador del lote de productos Lola que repartimos diariamente fue en este caso ganadora Rosalía Molina de Fuengirola, en Málaga. Bueno, pues enhorabuena para Rosalía Molina, que nos escribió desde Fuengirola. Y de la Mutua, ¿qué novedades nos traes? ¿Qué nos recomiendas, Rubén? Pues ahora en la Mutua te damos más 3x1 de la Mutua. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te regalan el de hogar y el de la moto. Llama ya al 902-555-485. Recuerda, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vente a la Mutua. 8:26, 7:26 en Canarias. Una pausa y continuamos aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio, ya con nuestra tertulia. Es la Mañana. Es Radio.